Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. A mí me tocó el tema de movimientos rectilíneos uniformes. Mi nombre es Alexis Alcaya Salamanca. ¿Qué es la cinética? Estudia las propiedades geométricas de las trayectorias que describen los cuerpos de un movimiento mecánico, independiente de la masa del cuerpo de la fuerza aplicada. La cinética es una rama de física dedicada al estudio del movimiento. Por tanto, la cinética solo estudia el movimiento entre sí, diferencias de la dinámica que estudia. Movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel tipo de movimiento que tiene una trayectoria, una línea, una recta, sobre el cual el movimiento recorre distancias iguales. Acá tenemos un ejemplo. De forma escalar, velocidad, distancia sobre tiempo. La velocidad. La velocidad es aquella magnitud física de velocidad que mide la rapidez del cambio de la posición respecto de un sistema de referencia. En consecuencia, la velocidad tiene tres velocidades, tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Acá tenemos un ejemplo, un móvil RLU que se está moviendo a 5 metros por segundo. El desplazamiento que experimenta el móvil es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Su fórmula vectorial es un fórmula escalar. El tiempo de encuentro. Si dos móviles inician su movimiento simultáneamente en sentidos opuestos, el tiempo de encuentro es módulo de velocidad distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. Tiempo es gracias de los movimientos. Trayectoria. Rectilínea cuando la trayectoria es una línea recta. Curvilínea cuando la trayectoria no es recta. Rapidez uniforme, la rapidez del móvil es constante. La rapidez del móvil no es constante. Rapidez de la referencia absoluto del origen del sistema como que reposo. Relativo, el origen del sistema está en movimiento. Notas. Acá tenemos dos ejemplos. Acá la galaxia que gira a la ley del Sol. Y acá un puente para un ejemplo en Nueva York los puentes son muy grandes y los puentes tienen diferentes avenidas encima abajo de uno. Movimiento rectilíneo. Este tipo de movimientos ocurre cuando el móvil se mueve al lado de una línea recta. Esto quiere decir que es un movimiento unidimensional, o sea, movimiento en una dimensión. Esta ecuación representa la proyección de un móvil que tiene un movimiento rectilíneo uniforme en cualquier instante respecto a un sistema de referencia determinado. Acá tenemos un código. Acá tenemos un ejemplo de MVM. Gracias, profesor. Gracias, compañero. ¿Ya? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El tema que me hace exponer ha sido caída libre. Yo soy Ana Creado Muñoz y me voy a presentar la presentación. En introducción, las leyes de Newton y en el objeto de la cuerda. Ya lo que en los cae los cuerpos como una misma aceleración. La segunda ley de Newton indica que un cuerpo se cae
acelera constantemente. En caída libre. En el vacío de la caída es una aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de los cuales se forman sus pesos. La presencia del aire es algo sumamente importante, ya que aquí el aire, si no existiera aire, la forma de este objeto como este objeto caería de la misma manera, a la misma velocidad. En la gravedad. En la aceleración de los movimientos de la caída libre, conocida como la aceleración de la gravedad, se representa por la letra G y se toma un valor aproximado de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Algunos usan un valor de 9,8 o a veces el redondeado a 10 metros por segundo al cuadrado. Formas a utilizar. La primera fórmula que tenemos es donde B sub 7 es la velocidad final, B sub 0 es la velocidad inicial, que es la velocidad, T el tiempo y H la altura. Por ejemplo, para llegar a la velocidad final, tenemos dos fórmulas. La primera fórmula es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más cargada por el tiempo. La segunda fórmula para llegar a la velocidad final es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más doble cargada por la altura. En la altura, allá en la altura, tenemos la velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. También otra fórmula para allá en la altura es la velocidad inicial, la velocidad más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Para allá en el tiempo tenemos una fórmula, pero si derivamos podemos llegar con las fórmulas. El tiempo es igual a la velocidad y la velocidad inicial sobre la gravedad. Algunos datos o consejos para resolver los problemas de caída libre. Recuerden que cuando un cuerpo se informa que su objeto se deja caer, en conclusión, de repente es el edificio, ¿no? Y el cuerpo se deja caer sin ningún empuje, la velocidad es igual a 0, la velocidad inicial es igual a 0. Pero ¿qué es lo que pasa si el cuerpo se lanza? Entonces la velocidad inicial ya no sería igual a 0, sino la velocidad es el que le corresponde. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de caída libre. El ejercicio es, si se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio, se tarda 3 segundos en llegar al piso. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad se impacta contra el piso? Nos da, por ejemplo, nos tiene que hallar la altura, el tiempo que nos dan son 3 segundos, la velocidad final también nos tiene que hallar. Acá el pincel se deja caer, o sea, no se lanza, entonces la velocidad inicial sería igual a 0 metros por segundo al cuadrado. La gravedad que nos da, no nos da ninguna gravedad, con la gravedad está trabajando en 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pues ya pensamos la velocidad inicial. Con la fórmula sería la velocidad final. La forma que teníamos es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más cargada por el tiempo. La velocidad final sería igual entonces como un vale 0, más 9,81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que sería 3 segundos. Entonces, haciendo una simple multiplicación, lo único que nos quedaría sería 29,43 metros por segundo al cuadrado, no por segundo, es la velocidad con la que se pasa. Allá en la altura, es la velocidad inicial al cuadrado por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces la altura de la velocidad inicial sería 0 igual, entonces todo eso se va por el tiempo. Luego que sería la verdad un medio, la gravedad que sería 9,81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, 3 segundos al cuadrado. Entonces la altura sería 44,14 metros. Luego un segundo ejemplo. Se deja hacer una pelota desde una altura de 20 metros. ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? ¿Con qué velocidad llega? Entonces, los datos que nos dan son la altura de 20 metros, el tiempo que nos dan, la velocidad final tampoco, y la velocidad inicial que nosotros ponemos es 0. Entonces, la velocidad final cuadrada es igual a la velocidad inicial cuadrada más 2 veces la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad final sería igual a 2 gravedades por la altura. Eso se va. Entonces, la velocidad final es igual a 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado por 20 metros. La velocidad final sería a 19,8 metros por segundo.
El tiempo. La velocidad es menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces, el tiempo que nos da, no, el tiempo que necesitamos hallar es la velocidad. La velocidad final, 9.8 menos la velocidad inicial de 0 sobre la gravedad. Tendría menos centímetros por segundo al cuadrado. El tiempo que demoraría en encontrar el suelo sería en 2.01 segundos. Bueno, ese es todo, señor profesor. El tema que está acá es simple, es casi como el MRU, pero solamente con la diferencia en que el MRU está en un plano de X y el MRU está en un plano de Y. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que llevo es el movimiento parabólico. Mi nombre es Sheila Chicotucalu. Se denomina movimiento parabólico al realizar con un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en ellos y que no ofrece resistencia al avance y está sujeto a un campo trayectorio uniforme. Puede ser analizado en una composición de los movimientos curvilíneos. Un movimiento rectilíneo de forma horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme vertical. Objetivos. Estudiar los conceptos básicos de movimiento parabólico, descritos de experiencia realizada en el laboratorio. Describir las características del movimiento parabólico que se realiza en el desarrollar los conceptos de velocidad, distancia y gravedad descritos por el movimiento y de distancia de los mismos que ser realizados a distintas cada vez mayores. Analizar por medio de los datos el movimiento y calcular su comportamiento con pesas claras ordenadas en la pista X y moviendo a Y. Movimiento de media parábola. El movimiento de media parábola o parabólico es realmente horizontal, se puede considerar como la composición de alcance horizontal, así bien el informe y la caída libre. Movimiento parabólico concreto. El movimiento parabólico concreto puede considerar como la composición de un movimiento vertical hacia arriba, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia abajo, por aceleración de la gravedad. El concepto de movimiento parabólico. Hay dos ecuaciones que rigen el movimiento parabólico, que es la velocidad inicial, que es igual a la velocidad inicial por coseno de θ y más velocidad inicial seno de θ corta. Y la segunda es aceleración igual a la corta. El concepto de la gravedad. La velocidad de un cuerpo que sigue una trayectoria parabólica puede obtener integrando la siguiente ecuación. La integración es muy sencilla, por tratarse de una ecuación diferencial de primer orden y el resultado final es velocidad por el tiempo, que es igual a velocidad inicial x y más velocidad inicial t menos gravedad por el tiempo por cuando respecta la velocidad de inclinación, respecto a la velocidad de la angulación solamente de la fuerza trayectoria, su trayectoria se mantiene en terreno vertical y parabólica. Por aquí tenemos un problema. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 7 metros por segundo. ¿Cuál será la velocidad luego de haber descendido 3 segundos? ¿Qué distancia habrá descendido en 3 segundos? ¿Cuál será su velocidad después de haber descendido 14 metros? Y el cuerpo se lanzó desde 300 metros. ¿Cuánto tiempo pasará en nuestro momento? Solución de los datos. Velocidad inicial es para 7 metros por segundo. En 3 segundos, la variable llega a 15 metros, a 14 metros. La ecuación de velocidad final es igual a velocidad inicial más la variable velocidad inicial 3 es igual a 1 medio. De la ecuación 1,
velocidad final, 7 metros por segundo más 10 metros por 3 segundos. La resultado de la velocidad final es 37 metros por segundo. De la ecuación 2, la diferencia de alto es igual a 7 metros por segundo por 3 segundos, más 1000 metros sobre 3 segundos, y la diferencia de la altura sería 36 metros. De la ecuación 3, la velocidad final es igual a 8,14 metros por segundo. De la ecuación 2, aplicar la ecuación aplicación de la ecuación matemática. 1 es igual a 5,76 segundos. 2 menos 7,06 segundos, que no hay solución. Y finalmente, la velocidad final viene a ser 63,63 metros por segundo. Bueno, eso es todo. Buenas tardes a todos. En mi tema de movimiento circular uniforme, soy la representante del Ministerio no batalla. Movimiento circular uniforme es aquel en el que el móvil se desplaza en una trayectoria circular y la circunferencia o el arco de la misma a la velocidad de la constante. Se considera la rapidez. Velocidad acumulada en el movimiento circular uniforme es aquel móvil que se desplaza en la trayectoria circular a la velocidad constante. Se considera dos velocidades: la rapidez del desplazamiento del móvil sobre la rapidez con que verla el ángulo es energía. La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y mide la rapidez del segundo. 2pi radiales es igual a 360 ángulos. Por lo tanto, si el ángulo de 360 grados en una vuelta y se realiza, por ejemplo, en un segundo, la velocidad angular es 2pi radiales por segundo. Y si se dan en dos vueltas en un segundo, la velocidad angular es 4pi radiales por segundo. Si se da la medida de vuelta en 2 segundos, es 1 medio pi radiales por segundo. La velocidad angular calcula como la variación de los ángulos sobre la variación del tiempo. Velocidad angular es igual a delta z sobre delta tiempo. La velocidad angular también se puede expresar como velocidad angular es igual a 2pi. En el MCU la velocidad angular es constante. La velocidad del móvil, distancia del móvil, el móvil se desplaza en distintas velocidades tangentes a mayor radio y en la misma cantidad de vueltas por segundo. La velocidad tangencial se mide en las unidades del espacio con las unidades del tiempo, por ejemplo, metros por segundo, kilómetros por hora, etc. La aceleración se interpreta en LCU. El constante del módulo del método de movimiento, sin embargo, es un vector que constantemente varía en la dirección. Y aquí podemos ver el margen que varía en la dirección. La aceleración se calcula aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Aceleración centrípeta es igual a velocidad por velocidad angular. La frecuencia, la cantidad de vueltas que dan en un periodo de tiempo, normalmente en un segundo. Y acá tenemos la fórmula. Periodo. El periodo mide el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa y se mide en un segundo en la inversa de la frecuencia. Esto es igual a
T es igual a 1 sobre S. De la misma forma, la frecuencia se puede calcular como la inversa del periodo. T es igual a 1 sobre 3. Gracias. Córtale. 1. Buenas tardes, profesor. El tema toca definir movimiento circular solamente variable. ¿Qué es el movimiento uniformemente variable? Es el que describe el movimiento que describe el cuerpo alrededor con la rapidez constante de una trayectoria circular. A pesar de que la rapidez de este objeto es constante, su velocidad no lo es. La velocidad es una magnitud vectorial tangente a la trayectoria. En cada instante cambia de dirección. Esta circunstancia da paso a este caso. No varía el módulo de la velocidad, pero sí varía la dirección. El ángulo de velocidad es angular. El ángulo que precede un movimiento circular es igual a la longitud del arco de circunferencia, recorrida entre rayos, como lo vemos aquí. La longitud del arco de radio de la circunferencia son magnitudes de longitud, por lo cual el desplazamiento angular es una magnitud a dimensión, llamada radian. Un radian es un arco de circunferencia de longitud igual al radio de la circunferencia y la circunferencia completa tiene radianes, como lo vemos en considerando el represor de la posición de la partícula, el radio de la trayectoria, el valor de esta velocidad angular constante y t es el tiempo. Aceleración NCV, aceleración angular, es la variación de las velocidades angulares en el tiempo, como vemos aquí en la fórmula. Vector de posición, se considera un sistema de referencia en el plano XY con vectores unitarios en el sentido de este texto. La posición de la partícula en función del ángulo de giro y de horario es un sistema de referencia cartesiano, como vemos aquí en la imagen. Velocidades en MCV es la diferencia entre el ángulo final y el inicial dividida por el tiempo. Se calcula sumando la velocidad angular inicial al producto de la aceleración angular por el tiempo de la manera similar del MRV cuando se calcula la velocidad final. El concepto se despeja de la descripción de aceleración angular, como lo vemos en la velocidad tangencial del MCV, diferencia entre la posición final y inicial, dividida por el tiempo. Se calcula sumando la velocidad tangencial inicial al producto de la aceleración tangencial por el tiempo, de manera similar al MRV cuando se calcula la velocidad final, como vemos, velocidad es igual a velocidad 0 más velocidad final. Muy bien, es todo, gracias.